Es Whitney Gastón y a continuación les estaré exponiendo acerca del nacimiento de la psicología científica, es decir, la psicología científica en Alemania. A continuación tenemos una lista de sucesos cronológicos junto con sus personajes más relevantes. Comenzamos en el año de 1879, cuando Wilhelm Wundt funda el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig, en Alemania. Este se considera como el inicio formal de la psicología como una ciencia. 2 años más tarde, en la Universidad de Leipzig, en Alemania, se integran las prácticas de psicofísica para avanzados en el programa de asignaturas de la universidad, específicamente en la carrera de filosofía, y estas son impartidas por el mismo Wundt. En el año de 1881, Georg Elias Müller funda el segundo laboratorio de psicología experimental, también en la Universidad de Leipzig, en Alemania, convirtiéndose este en el segundo laboratorio con más reconocimiento en toda Alemania. Ese mismo año, Wundt funda en Alemania la primera revista de estudios de filosofía, la cual tenía la intención de divulgar los resultados realizados en los experimentos psicológicos que Wundt realizaba en su laboratorio experimental. En el año de 1883, el Laboratorio de Psicología Experimental de Wundt pasa a ser un instituto psicológico experimental, convirtiéndose en el primer instituto psicológico experimental, no solamente de Alemania, sino de todo el mundo. En el año de 1897, Hermann Ebbinghaus elabora el primer test para el examen de las aptitudes intelectuales. Este se elaboró con el fin de Ebbinghaus demostrar que la psicología podía también ser una ciencia experimental cuantitativa, similar metodológicamente y no conceptualmente a lo que son las ciencias naturales. En el año de 1904 se funda en Alemania la Sociedad Alemana de Psicología Experimental, liderada por Georg E. Müller. En el año 1911, William Stern introduce los términos edad mental y coeficiente intelectual, también conocido por su célebre abreviatura CI. Ambos términos hacen referencia a lo que son o a lo que es la escala de inteligencia elaborada por Binet Simon, en la cual la edad mental hace referencia a la edad mental de un niño y el cociente intelectual es aquel que se puede reducir a través de la división entre la edad mental y la edad cronológica de un niño. Saludos, mi nombre es Daylin y yo junto a mi compañero Welton le estaremos hablando sobre los mayores exponentes de la psicología científica británica. Antes, los inicios de la psicología en Gran Bretaña se dieron a través de la psicología filosófica, la teoría evolucionista y la psicología experimental. Las ideas de Darwin fueron esenciales para el surgimiento de la psicología animal o comparada. Esta psicología surge a través de 3 diferentes ramas de la psicología, lo que fueron la psicología comparada, la diferencial y la experimental. Los pioneros de la psicología británica en el marco de la psicología experimental fueron James Watt, que en 1886 introdujo la nueva disciplina a los británicos. Y fue él también fundador del laboratorio establecido en la Universidad de Cambridge en el 1897. James Sully estableció en el mismo año que Watt, o sea, en el 1897, el laboratorio de Londres y escribió además los primeros libros de textos de la nueva disciplina. George John Romanes en 1882 publicó su libro Animal Intelligence y Lloyd Morgan trató de evitar las tendencias a antropomorfizar, enunciando una ley que generalmente se conoce como la ley de parsinomia o canon de Lloyd Morgan. Esta ley aparece en su libro de Introducción a la Psicología Comparativa, publicado en el año de 1894, y está apoyado en amplios estudios observacionales. Francis Galton, en 1884, formó su famoso laboratorio antropomérico en Londres.
En 1888 montó un laboratorio similar en la sala dedicada a las ciencias en el Museo de South Kensington, y en ese mismo año también estableció un artículo titulado Correlaciones y sus medidas. En 1889 publicó un libro titulado Herencia Natural, y cabe destacar que fue el primero en descubrir que las huellas digitales son diferentes en los seres humanos. Hasta aquí. Soy Wilton Moretti, voy a hablar sobre los aportes que hizo Charles Darwin a lo que es la psicología. Bueno, antes que todo se debe mencionar obviamente que se le considera que los aportes que hizo Darwin fue uno de los más importantes debido a los revolucionarios y lo importante que fueron. Por ejemplo, se considera que los aportes de Darwin a la psicología fueron sus énfasis en los instintos como elementos biológicos que determinan ciertos comportamientos, también la importancia del estudio de las diferencias individuales y obviamente el inicio de la psicología comparada. Además, Darwin sienta las bases para lo que es el estudio del niño. Darwin recogió observaciones sobre el desarrollo de uno de sus hijos desde el 1840, las cuales fueron publicadas en 1867 bajo el título de Esbozo biográfico de un bebé. En efecto, la psicología se ocupaba generalmente de la mente adulta, pero a la luz de los descubrimientos darwinianos, hubo un momento que se plantearon hacer un cambio, lo que gracias a ese cambio fue lo que nació como la psicología con fundamentos biológicos y evolutivos, también conocido como el estudio de la psicología infantil. Se hizo posible además de la psicología del adolescente y del adulto. Puedes pasarlo, por favor. Bueno, también como ya mencionamos sobre la psicología comparada, es gracias a la investigación que hizo. Por ejemplo, también se han desarrollado diferentes programas de investigación dirigidos a la comparación entre las características conductuales del ser humano y del animal. De ahí la psicología comparada, que eso fue gracias que se han permitido lograr una serie de avances en la comprensión de ciertas características del ser humano compartidas con los animales, que realmente se debe referir al ser humano como Homo sapiens y como si fuera otro animal más debido a las grandes correlaciones que tenemos con los animales. Véase, por ejemplo, Lawrence en 1988, que empezó a considerar el ser humano como un animal un poco más inteligente que los demás. Por eso se debe considerar al humano simplemente como un animal más, debido a que compartimos muchas relaciones con los demás animales, por lo cual una de las diferencias más grandes que tenemos nosotros por ser un poco diferentes es nuestra habilidad para pensar y razonar muy superior a la de los animales. También se comenzó, como ya dije, un poco más inteligente que los demás. También se centró en la atención en la herencia y en las diferentes individuales y emociones primarias. Hasta que mi parte. Comencemos. La psicología científica americana se había desarrollado inicialmente en Alemania, pero encontró un buen campo de cultivo en Estados Unidos, en donde creció con gran fuerza, produciéndose una rápida expansión. En este se encuentra el pragmatismo. Se genera entre 1872 y 1874 en el Club Metafísico de Boston, donde un grupo de autores educados en Harvard se reúnen para discutir sobre filosofía. Las etapas de la psicología americana consta de 5 etapas. Una de ellas es la filosofía moral y mental, que inició entre los años 1640 y 1776. La psicología que se imparte desde la filosofía se caracteriza por un enfoque escolástico, donde lo que impera es el conocimiento teológico. También está la etapa de la filosofía intelectual. Este se comprende entre los años 1776 y 1886. En este periodo, la filosofía escocesa representa el currículum universitario establecido, dominando en toda la enseñanza. La psicología filosófica americana de aquellos tiempos estuvo guiada por la filosofía de la escuela escocesa del sentido común, dando por ello un gran énfasis al estudio de las facultades mentales. También está la etapa del Renacimiento americano en el año 1886 y 1896.
En esta etapa se da un progresivo abandono de la psicología filosófica y empieza a darse los pasos hacia la consecuencia. Disculpa, dale para atrás, empieza en etapa del Renacimiento porque la cambié. Cuando yo le edite lo voy a decir disculpa. Empieza ahí mismo, en etapa del Renacimiento americano, o sea, donde tú ibas aquí. Ok. Etapa del Renacimiento americano. En esta se da un progresivo abandono de la psicología filosófica y empieza a darse los pasos hacia la constitución de una psicología científica y de una independencia disciplinar. Esta etapa se comprende entre los años 1886 hasta el 1896. También está la etapa del funcionalismo americano, que está en el año 1896 en adelante. En este periodo aparece el funcionalismo psicológico con la publicación del artículo de John Dewey, el concepto de arco reflejo en psicología de 1896. Siguiente, por favor. Una de las características de la antigua psicología filosófica americana es el estudio de las facultades mentales, punto de vista intuitivo de la conciencia, un enfoque especulativo y énfasis en la teoría. Y las nuevas características de la psicología americana es el estudio de las funciones mentales, punto de vista genético de la conciencia, un enfoque experimental y énfasis en las aplicaciones. Mi nombre es Joheiri de la Rosa. Hoy les voy a hablar de la psicología científica en Rusia. A mitad del siglo XIX se produce la penetración de la psicología en Rusia. Se restaura las enseñanzas de la filosofía en las universidades de ese país. Otro acontecimiento que sirvió en esos años fue que hubo unos considerables números de estudiantes rusos que ampliaron sus estudios en otras universidades europeas, acercándose al conocimiento de la psicología científica que emanaba desde el laboratorio de Lippi. En el año 1852 y 1889 fue fundada por Nikolai Grof la Sociedad de Psicología de Moscú. En el 1885, los autores rusos que seguían una psicología introspeccionista se agruparon en la Sociedad de Psicología de Moscú. No se imaginan. Algunos de los destacados intelectuales que se agruparon en la Sociedad de Psicología de Moscú, podemos mencionar a intelectuales como Lopatin en el 1855 y 1920 y Georgi Chelpanov en el 1862 y 1936. En el 1879 fue fundado por Wundt, el primer laboratorio de la psicología experimental. Esto provocó un surgimiento prácticamente en cadena de distintos laboratorios donde se practica la psicología con métodos de investigación rigurosos y al mismo tiempo controlados. También los autores rusos se motivaron con el movimiento científico de la psicología y fundaron el primer laboratorio de psicología en Rusia, que fue establecido en el 1879 por Betterer en la Universidad de Kazán. Bien, chicos, hasta la vista. Bye.